Aviso. En este relato se abordan suicidio, enfermedades graves y episodios perturbadores. Si estos temas te afectan, cuida tu salud emocional antes de seguir. La noche en que mi madre dejó de ser mi madre sigue repitiéndose en mi cabeza como un eco que nunca se apaga. Tenía 7 años, era verano en Guadalajara y la casa olía a café frío y a naftalina, como todas las casas de la familia. Me desperté porque algo raspaba la pared junto a mi cama. Al principio pensé que era el gato, pero el sonido era más humano. Uñas, o lo que parecía uñas, trazando líneas irregulares sobre el yeso. Encendí la luz y la vi. Estaba de pie, junto a la cama, con el camisón en desorden, el pelo sucio pegado a la cara. Sus ojos no buscaban los míos, buscaban algo en la pared, un gesto repetido con una calma que no era de ella. Tenía las manos manchadas de algo oscuro. No lo supe entonces, solo lo presencié. Y, por un momento, no supe si debía acercarme o esconderme. La vi rasgar el borde del papel pintado como si abriera una herida en la casa. Me acuerdo de pensar, esta no es mi mamá. Y al mismo tiempo, en el fondo del pasillo, escuché la radio de la sala, una misa que nadie cantaba ahora. No recuerdo exactamente si grité. Mis recuerdos de infancia vienen en destellos, y muchas cosas me las contaron después, porque un niño entonces no entiende lo que está viendo. Mi padre, hombre de palabra breve y devoto, decía que eran crisis, que había que rezar más. Mis abuelos trajeron veladoras y rosarios. Algunos primos juraron que vieron sombras en las esquinas. Mi madre, después, parecía recuperar la compostura. Cocinaba, doblaba ropa, iba a misa. Pero por la noche volvía a quedarse inmóvil en un punto, como si alguien o algo la visitara. Mi familia tenía una fe católica muy práctica, rosarios en cada bolso, santos en las paredes, curas con nombre que venían a la casa. No era superstición ingenua, había miedo y rutina mezclados. Si algo torcía, se rezaba, se persignaba y se esperaba que pasara. Aquella primera aparición no fue un único evento. Fue una grieta que dejó entrar viento frío en nuestra casa. Y entonces llegó Raúl. Tenía 15 años cuando cambió de manera que nadie pudo explicar del todo. Raúl era mi hermano mayor, corpulento, con una risa que llenaba la cocina. Nunca pensamos que pudiera ser quien después se volvió amenaza. Al principio fueron pequeñas excentricidades que los adultos achacaron a la adolescencia. Insomnios, cambios de ánimo, perder cosas en la casa y encontrarlas en lugares ridículos. Pero después vino lo que nadie en la familia quería oír. Empezó a comer animales crudos. No exagero, aves, ardillas que cazaba en el terreno detrás de la casa, según contaban, y que traía al patio como si fuera un tesoro. Los primos hablaban bajo, como si nombrarlo fuera a invocar algo. Había una brutalidad en esos actos, que no era simplemente conducta autodestructiva. Parecía una urgencia, una necesidad que lo arrastraba. Llevamos a Raúl al médico, claro. Neurología, psiquiatría, estudios que parecían interminables. Las palabras con las que los especialistas se movían sonaban ajenas y a la vez desesperadas. Crisis, brote, psicosis, trastorno severo. Lo internaron en una clínica una temporada, volvía con medicación que a ratos lo calmaba y a ratos lo dejaba ausente, como si un vidrio lo separara de la familia. Hubo noches de esperanza vacía cuando el fármaco parecía funcionar. Reía con nosotros, leía, recordaba bromas viejas. Y hubo noches en las que nos pedía que le dieran carne cruda en la mesa, o cuando, despierto a las 2 de la mañana, corría por la casa gritando que alguien le hablaba desde el fondo de los armarios. En una ocasión, según me contaron mis primos, agarró a uno de ellos del pelo y lo lanzó desde el primer piso. El primo sobrevivió, con heridas y un miedo hecho de silencio que lo siguió años. Nadie quería hablar de eso en voz alta, se convertía en una verdad que se susurraba detrás de puertas cerradas, que Raúl no estaba enfermo solamente de la cabeza, que algo más, algo heredado o enseñado, lo poseía. Mi madre y algunos familiares creían en la intervención espiritual,
Hicieron exorcismos en casa, vinieron curanderos con velas, trajeron a un sacerdote que dijo oraciones en voz baja y quemó ramos de ruda. Lo hacían como quien intenta apagar un fuego con agua, con manos temblorosas y convicción absoluta. Los rituales, las oraciones, los ayunos, las velaciones y las noches en vela eran parte de la vida. También hubieron sesiones médicas, resonancias, análisis de sangre, intentos de ajustar medicación. Fue un tira y afloja entre la fe y la ciencia, entre la explicación que daba mi padre, aferrado a un orden moral, y la que yo buscaba más tarde, cuando ya estudiaba medicina, causas, patogenia, genes. En ese tiempo todo parecía intercalar. A Raúl lo calmaba la medicina, luego, cuando suspendían dosis, regresaban los episodios. Los exorcismos nunca lograron un resultado duradero, y en las reuniones familiares la conversación se volvía una coreografía dolorosa, miradas que evitaban mirar a mi madre como si señalándola la hiciera culpable, habitaciones cerradas, actos que se repetían para conjurar el mal. Hubo una noche en la que todo se rompió. No quiero describir detalles sangrientos, lo diré con la contención que merece. Raúl apareció herido de una forma que luego nadie supo explicar bien. Encontraron objetos rotos, vidrios, ropa manchada. Había desesperación y un silencio terrible antes de que llegaran las ambulancias. Las versiones difieren incluso ahora en los bordes. Unos dicen que fue una pelea con desconocidos, otros que fue un arrebato autoinfligido. La verdad era que él había tomado un objeto cortante y se había alejado a un cuarto oscuro. Las horas siguientes fueron un desfile de incredulidad. Mi madre gritó, mi padre cayó en un silencio que parecía un peso físico. No hubo autopsia completa, según nos dijeron, por un trámite mal llevado, y la sensación de que algo se había escondido se apoderó de la familia. Hubo funerales, llantos, rituales comunitarios y con ellos acusaciones que surgieron como maleza amarga. Que mi madre había traído algo, que en casa había prácticas ocultas, que alguien en el linaje había maldecido la sangre. No quiero afirmar esas cosas, solo digo lo que se dijo en la mesa familiar, con la misma crudeza con la que se sirven los platos. Miradas que buscaban culpables para no mirar la propia impotencia. Después del entierro, la casa se dividió en islas. Unos se mudaron, otros se encerraron en sus habitaciones. Las conversaciones cambiaron. Antes hablábamos de trabajo, de escuelas, de fútbol. Después solo se hablaba de algo que no tenía nombre definido. Una sombra que pesaba en cada gesto. La figura de mi madre, ya antes frágil, fue objeto de susurros y de dedos apuntando. Algunos tíos juraban haberla visto hablar sola en la madrugada, con la boca entreabierta, pronunciando palabras raras. Mis abuelos se volvieron más estrictos, cerraron puertas, prohibieron a los niños entrar a ciertas habitaciones y en la casa de los abuelos comenzaron a sonar historias que antes se contaban en voz baja, como si fuera mejor que los niños no las escucharan. La casa de los abuelos era un lugar de rituales y secretos. Mi abuelo paterno, al que algunos llamaban el abuelo negro en tono de reprimenda por sus maneras sombrías, tenía la costumbre de sentarse en la galera trasera y mirar la propiedad como si vigilara algo que no pertenecía a nadie más. Mi abuela, a quien la familia refería a veces como la abuela blanca, por su devoción y sus ropas siempre limpias, rezaba el rosario hasta que la aguja del reloj parecía clavar el tiempo. En esa casa había una habitación prohibida, una puerta que siempre estaba cerrada con llave y que incluso a los adultos les costaba mencionar. Nos dijeron, cuando éramos pequeños, que no entráramos porque había cosas que no eran para niños. Nadie explicó mucho más. Con los años, cuando la casa estuvo a punto de ser demolida para un proyecto, se abrió esa habitación y lo que encontraron dentro alimentó más preguntas que respuestas. Objetos que nadie supo ubicar en una religión concreta, amuletos, fotos desgastadas, hojas con anotaciones en tinta que parecían mezclas de oraciones y símbolos. Lo que más perturbó a varios fue una pequeña caja con restos de lo que alguien, según relató una prima, había llamado prácticas antiguas de la bisabuela. Mucho del material fue quemado, lo cual no calmó a nadie, hizo que la sospecha creciera. Si algo así había estado en la casa, ¿desde cuándo?
¿Qué enseñanzas, qué ritos se habían transmitido sin decirlo? Ese viaje hasta Mazamitla fue para mí un punto de inflexión. Recuerdo la carretera mojada, las luces cortadas por la lluvia y el olor a pino que pega en la nariz. El tío Joaquín organizó lo que parecía una excusa para la familia. Arreglar la vieja hacienda, revisar techos, traer leña. La realidad era otra. La hacienda había sido un lugar donde se habían repetido gestos y oraciones, y también, decían, prácticas que nadie nombraba con tranquilidad. En la madrugada, entre las copas de los árboles, algunos de nosotros vimos una figura desnuda que se movía sin ojos. La gente decía que estaba cubierta por la niebla, que a veces la forma parecía humana y a veces no, y que sus cavidades oculares eran huecos por los que no entraba luz. Vi la sombra como una mancha entre troncos. No quiero decir que fuera real en sentido objetivo, digo que varias personas la vieron y eso bastó para que el pánico se propagara. Esa figura reapareció en distintas cabañas, en los pasillos, siempre fugaz, siempre acompañada por un silencio que hacía vibrar los huesos. Una noche en esa hacienda hubo lo que algunos describieron como un accidente. Alguien, un trabajador o un primo lejano, se desplomó y quedó tendido, cubierto de sangre. Fue una escena que muchos no lograron procesar y que algunos recordaron como si fuera cinematográfica. Gritos, luces, un cuerpo inmóvil bajo la lluvia. Lo que después sucedió es lo que rompió cualquier intento de racionalizar la situación en términos tranquilos. El cuerpo, después de un rato, y según varios testigos, se incorporó. No fue una ficción, se levantó y caminó. La descripción varía según cada testigo. Unos juraron que no había vida en los ojos, otros que la persona parecía intoxicada, otros que había algo en la manera de moverse que no pertenecía a un ser que acabara de sufrir un trauma físico. Fue el tipo de evento que de inmediato se convierte en un agujero en la memoria colectiva. La gente recuerda fragmentos, no el todo. Para algunos fue la prueba de que la hacienda tenía una presencia, para otros la evidencia de cómo el miedo potencia la sugestión y de cómo el cansancio y la lluvia deforman la percepción. Aquella experiencia en Mazamitla dejó marcas profundas. Después de regresar, la familia se volvió más reservada. Surgieron mudanzas, decisiones que rasgaban el tejido familiar. Yo me alejé. Me fui de la casa para estudiar medicina. Fue una decisión que se mezcló con el deseo de escapar y con la necesidad de entender. Estudiar me dio una narrativa que ordenaba los fragmentos, responsabilidades biológicas, diagnósticos, mecanismos. La ciencia me ofreció palabras que podían sostener la incertidumbre. Empecé a ver las cosas con un doble lente, a veces con la emoción cruda del niño que fui y otras con el análisis clínico del joven médico. Y sin embargo, en mi práctica, los ecos de la casa familiar aparecían, pacientes con cuadros inexplicables, familias que buscaban respuestas en lo médico y en lo espiritual al mismo tiempo, la misma tensión que había vivido en mi infancia. Lo que pensé que había quedado enterrado volvió a la superficie en 2016, de manera que no se puede llamar casualidad. Sofía, mi hermana menor, empezó a sufrir síntomas que me resultaron aterradores por paralelos que no quería creer. Ella había sido una niña silenciosa, de mirada viva. Con el tiempo se casó, trabajó y parecía armar una vida lejos de aquella época. Pero regresaron los episodios. Insomnio extremo, noches enteras sin poder dormir, desaliento profundo, momentos de lucidez interrumpidos por arrebatos de violencia leve contra objetos y a veces contra sí misma. La familia, ya marcada por las pérdidas, volvió a asustarse. La llevamos a especialistas, se le hicieron estudios y entre las pruebas, una polisomnografía, un examen que registra la actividad cerebral, respiratoria y los movimientos durante el sueño para entender trastornos severos del dormir. Los resultados mostraron anomalías que hicieron que algunos neurólogos plantearan una hipótesis que hasta entonces sonaba en voz baja en la familia. Insomnio fatal familiar. Una enfermedad neurológica rara que provoca deterioro progresivo del sueño y puede asociarse con confusión, comportamiento anómalo y en etapas avanzadas con un grave deterioro neurológico. Es una enfermedad hereditaria, extrema, y la sola mención temblaba en la mesa como algo inasumible.
Los médicos no lo afirmaron sin pruebas adicionales, pero la posibilidad quedó flotando. Para la gente en la casa, eso no calmó el miedo. Muchos prefirieron pensar en lo ritual, en la herencia de prácticas antiguas, en una maldición que saltaba generaciones. Para mí, la hipótesis médica era una explicación plausible, una que podía investigarse, pero también me dejaba con preguntas que la ciencia no abarcaba. ¿Cómo explicar la figura sin ojos en Mazamitla? El cuerpo que se levantó, las apariciones junto a mi cama. ¿Qué lugar ocupaban los objetos encontrados en la habitación de los abuelos en una enfermedad que tiene base genética? No voy a dar respuestas categóricas, lo diré con la cautela que debo como médico y como hijo. La convivencia entre enfermedad y creencia puede ser letal. En nuestra casa, la fe intensificó los rituales y algunos actos que pretendían protegernos. A la vez, la sospecha y la culpa señalaron a personas que quizás solo habían sido depositarias de costumbres antiguas. El primer ciclo, Raúl, la madre, la casa rota, terminó con un entierro y con familias que se dispersaron, pero dejó una semilla. La segunda temporada, años después con Sofía, trajo la medicina como horizonte, y con ella pruebas que apuntaban a un diagnóstico que podría explicar parte de lo ocurrido. Sin embargo, entre los resultados clínicos y las narraciones familiares quedó una brecha imposible de cerrar con una sola explicación. Recuerdo una noche, después de una guardia interminable en el hospital, cuando volví a la casa de mis padres por primera vez luego de años. La cocina olía a pan viejo y a incienso. En la mesa había fotografías de los que ya no estaban. Una de ellas mostraba a Raúl sonriendo en un cumpleaños, con un globo en la mano, como si la imagen intentara abarcar una vida entera en un instante feliz. Al lado, una pequeña nota manuscrita que alguien había dejado en el marco de una puerta. No romper el silencio. No sé si era una advertencia, una súplica, una resignación. Lo cierto es que el silencio después de las pérdidas no resolvía nada. Guardamos secretos, y los secretos, en nuestra familia, parecían convertirse en rituales, actos repetidos que no podían nombrarse sin que la sangre temblara. Lo que sigue no es un relato ordenado de causas y efectos, sino una acumulación de recuerdos, testimonios y exámenes que me convierten a ratos en un hijo que llora y a ratos en un médico que escribe notas en un expediente. He aprendido a alternar las dos miradas, a decir según me contaron cuando la memoria es fragmentaria y a exponer datos clínicos cuando las pruebas existen. Tengo guardadas las imágenes de la polisomnografía que mostraron la pérdida progresiva de arquitectura del sueño de Sofía, y tengo guardadas las historias de la abuela que hablaba de noches en las que la casa respiraba diferente. Ambas realidades coexisten, ambas me persiguen. Quizá lo que más me impacta es cómo, en la familia, la idea de herencia se volvió un lugar común para explicar lo inexplicable. Herencia de sangre, herencia de prácticas, herencia de enfermedades. A veces la herencia es genética, a veces es cultural. Repites lo que tuviste cerca, lo que te enseñaron sin decirlo. En nuestra historia, esas dos líneas se cruzan y se retuercen de formas que aún no sé describir con exactitud. Hubo momentos en los que la medicina pareció ofrecer una salida racional, ajustar medicación, repetir estudios, hacer seguimiento. Hubo otros en que la respuesta fue religiosa, velar, orar, marcar el umbral de las puertas con sal o agua bendita. Ninguna de las dos soluciones resultó definitiva. Después de la muerte de Raúl, y luego con los episodios en Mazamitla, la familia dejó de ser la narración que yo había conocido de niño. Las conversaciones con mi padre se hicieron cortas. Mi madre, cuando hablaba, lo hacía como quien repasa oraciones aprendidas para no desvariar. Aún así, hubo momentos de ternura que no quiero perder en esta historia. Cumpleaños apagados, una taza de atole compartida en la madrugada, la mano de Sofía apretando la mía en la sala de espera del hospital cuando el eco de nuestras pérdidas nos alcanzaba. Esos instantes me recuerdan que entre el terror y la tristeza hubo y hay amor, y que el amor no siempre protege de la violencia de la enfermedad o del miedo ancestral. Si esta historia te está atrapando y quieres escuchar la parte inédita que pocos conocen, las cartas que mi abuela dejó, los papeles con símbolos que quemaron en secreto y lo que realmente sucedió en la última noche en Mazamitla,
suscríbete y activa la campana. Hay detalles que no puedo contar sin aclarar contextos y nombres, y quiero que estén ahí con respeto. Después de ese llamado, quiero volver a una noche decisiva. Fue posterior al entierro de Raúl, cuando la familia estaba fragmentada y los tíos discutían por telefonía y por propiedades. Mi padre, que no era hombre de mostrar emociones, me llevó a la sala, puso una foto de la bisabuela sobre la mesa y me dijo en voz baja: «Hay cosas que los médicos no entienden y hay cosas que la fe no explica. Cuida a Sofía». Esa advertencia sonaba a un aviso, a la manera en que las generaciones mayores te pasan una llave sin decirte a qué puerta pertenece. Yo era joven, con la seguridad de quien aprende a recetar y a nombrar síndromes, pero aquella advertencia me marcó. Llevaba impresa la sensación de que algo de nuestra sangre cargaba una historia que no se contaba en los libros de texto. Conforme pasaron los años, me convertí en médico. Vi casos que me enseñaron la humildad, pacientes que no respondían a tratamientos, cuadros que desafiaban manuales, familias que mezclaban ritos con indicaciones clínicas. Aprendí a escuchar de forma distinta, no solo a oír síntomas, sino a anotar quién traía la historia, qué cosas de la casa se transmitían en frases repetidas, qué ritos se practicaban en la noche. Comprendí que la narrativa familiar es parte de cualquier enfermedad, puede ayudar al tratamiento o cerrarle las vías. En mi familia, esa narrativa tenía agujeros enormes y bordes afilados. Regresé a Mazamitla una vez más, ya como médico, no como niño. Quería ver con otros ojos la hacienda, hablar con los que aún vivían y revisar aquello que en su momento nos pareció sobrehumano. La hacienda estaba más deteriorada, los árboles se habían hecho enormes y parecía que la tierra había olvidado cómo sostener algunas paredes. Hablé con un trabajador que me describió la figura sin ojos con menos misterio y más cansancio. La noche, me dijo, altera a la gente. Uno ve lo que le conviene ver, añadió. Pero en su relato también hubo un momento que me hizo detenerme. Me contó de una madrugada en la que oyó cánticos bajos y el crujido de una madera que no correspondía a los pasos de la casa. Me habló de un círculo de velas que encontraron atrás de la capilla, ya apagadas, con restos que no supo identificar. Cuando le pregunté si había confrontado eso con los dueños o con la policía, me miró con una fatiga que entendí. Aquí uno aprende a no armar líos, dijo. Para él, la explicación fue la vida dura y las supersticiones locales. Para otros, fue la confirmación de que algo había sido practicado allí. La convivencia de versiones, la del trabajador, la de los tíos, la de los primos que vieron a la figura sin ojos, no me dejó en paz. La historia de la casa de los abuelos, de la habitación prohibida y de la caja de la bisabuela fue recogiendo testimonios que le dieron densidad a lo que antes eran susurros. Documentos quemados, objetos incinerados, acusaciones implícitas. Todo parecía diseñado para que los secretos quedaran en manos de quienes los practicaban. Es la misma lógica de muchas familias. Aquello que da vergüenza se esconde, y lo oculto acaba teniendo fuerza propia. Al mirar atrás, no puedo decir con certeza si la herencia que nos acosa es un ritual que se transmite con instrucciones en un cuaderno viejo o una cadena de mutaciones genéticas que se expresan de forma brutal en algunos de nosotros. Me he mantenido en la frontera entre ambas cosas. He visto el poder de la sugestión, de la presión familiar, de los ritos que enseñan comportamientos. He visto también la evidencia médica que apunta a condiciones neurológicas raras y devastadoras. En mi familia hubo probables episodios de psicosis explicables clínicamente, y hubo fenómenos que no se inscriben fácilmente en la medicina. Ambas líneas existen, y ambas merecen respeto en la narración porque ambas marcaron la vida de personas reales. Hubo quienes intentaron cerrar aquello con rituales definitivos, quemas de objetos, mudanzas a distancia, pactos de silencio. Hubo quienes buscaron pruebas, informes, estudios. Y hubo quienes, como yo, quedamos en medio, incapaces de elegir una verdad absoluta. La casa seguía, en sus esquinas, sosteniendo una memoria que no nos dejaba salir del dolor. Algunos primos se fueron a vivir lejos, otros regresaron, y cada regreso reabrió heridas. Antes de que yo me fuera del país por unos años para especializarme, asistí a una última reunión familiar en la vieja sala donde habían colgado fotos de bautizos y enterramientos sin orden aparente. Se habló de vender la casa de los abuelos, de arreglar la hacienda, de enterrar definitivamente lo ocurrido. No hubo consenso.
A la mañana siguiente, alguien rompió un marco, la televisión quedó con la pantalla partida y en la mesa apareció de nuevo la vieja caja con papeles quemados que alguien volvió a sacar para mirar por última vez. Y en ese momento supe algo que no quise admitir, que la historia no se cerraría simplemente con distancia o con papeles. Había en la casa y en la sangre una trama que exigía ser entendida desde más de una disciplina. La antropología familiar, la neurología, la psiquiatría, la fe. Ninguna por sí sola bastaba. Cierro este tramo con la certeza de que ninguna de las explicaciones únicas es satisfactoria. Dejé Guadalajara para estudiar, para ordenar mis pensamientos y para no ser consumido por el rumor que la familia llevaba como si fuera un aroma. En la distancia, me formé, me casé, tuve pacientes, y cada vez que una noche tranquila se rompía con el ruido de mi teléfono, era porque alguien en la familia había sufrido otro episodio, o porque una vieja historia había vuelto a aparecer en reuniones de WhatsApp, o simplemente porque el recuerdo no se disipaba. La pregunta que me persigue y que vuelve una y otra vez al centro de todo es la que da nombre a este relato. ¿Qué entendemos por herencia oscura? ¿Son rituales que encadenan generaciones? ¿Prácticas que se transmiten como instrucciones? ¿O son enfermedades que se pasan en los genes y que el miedo interpreta como maleficio? No tengo la respuesta definitiva. Tengo noches de guardia, expedientes, fotografías de polisomnografías y la memoria de una madre junto a mi cama rasgando la pared. Tengo también la certeza de que, sea lo que sea, la herencia dejó marcas profundas. Y quiero que lo sepan quienes me escuchan. Las marcas pueden ser médicas, culturales o ambas al mismo tiempo. Y las personas a las que acarician o las que lastiman merecen que su recuerdo no se reduzca a leyenda. Queda mucho por contar, las cartas de la abuela, las notas encontradas en la habitación prohibida, lo que dijeron los exorcismos cuando nadie más escuchaba, la forma en que la familia se fracturó tras el entierro de Raúl y lo que realmente ocurrió con Sofía en sus últimos días. Eso vendrá después. Por ahora, dejo las historias aquí, con la pausa que pide el silencio y con la sensación de que hay puertas que, aunque cerradas, siguen temblando del otro lado. Si quieras comentar alguna experiencia similar o qué crees tú que puede ser esta herencia oscura, escríbelo abajo. Leeré cada mensaje. Y si quieres seguir con la historia completa, quédate atento al próximo relato. Cuando abrí la caja otra vez, lo hice con la sensación de ser el único guardián que quedaba entre lo que fue y lo que aún podía ser contado. Había pasado tiempo desde que alguien la dejó sobre la mesa de la cocina, envuelta en una sábana que todavía olía a humo. La había visto antes en fragmentos, fotos chamuscadas, papeles doblados hasta romperse por los pliegues, pedazos de tela con manchas indeterminadas. Ahora, con la casa más vacía y mi tiempo menos apresurado, me senté a leer cada hoja como si cada palabra pudiera atar un cabo suelto, o al menos dar nombre al rumor que llevaba toda la vida en los huesos. Las cartas de la abuela no eran confesiones dramáticas, ni admitían fórmulas. Eran una mezcla de avisos domésticos, recetas para infusiones y anotaciones que oscilaban entre la devoción y lo críptico. Empezaban con un lenguaje cotidiano: lavar la ropa en martes, que el agua lave lo que queda. Y terminaban con líneas que se cruzaban con frases en latín, con remisiones a santos populares y en ocasiones con símbolos que yo tardé en comprender. Había referencias a no dejar entrar la noche sin pan, no cortar el hilo antes de que la casa lo pida, cosas que podrían interpretarse como supersticiones familiares. Pero en una de las hojas, doblada 2 veces y rasgada por el tiempo, encontré una lista de nombres con fechas al lado, y junto a esas fechas, unas palabras que daban escalofrío por su distancia: marca, vencimiento, sangre. No sé cómo leer esa página sin que la imaginación médica y la imaginación hereditaria se interpongan. ¿Era un registro de nacimientos y muertes, una bitácora de remedios o un inventario ritual? Entre las notas también había un cuaderno pequeño, con la tapa forrada en terciopelo, donde la letra de la bisabuela aparecía más temblorosa. Allí había, sin decirse claramente, relatos de noches largas, de visitas que no eran visitas, de personas que piden a cambio, de amuletos puestos debajo de los ladrillos. No era literatura de maldad. Muchas entradas parecían orientadas a proteger, a mantener a la familia fuera de riesgo.
Un pasaje, sin embargo, llamaba al silencio. Si se pierde el sueño de la casa, no permitir que se nombre a fulano. Sepárese la cuna. Lo leí varias veces y un frío me subió por la nuca. La frase no explica nada, pero marca una práctica que alguien tomó muy en serio. De nuevo, la duda. ¿Medidas para enfrentar una enfermedad desconocida? ¿O instrucciones para un rito que exigía silencio para persistir? No quiero presentar estas páginas como la prueba irrefutable de algo, porque no lo son. Son testimonios, restos de una actitud frente al mundo que mezcla cura popular y devoción. Lo que sí puedo afirmar desde mi formación es que las historias que se repiten en una familia moldean las reacciones y los límites de lo posible. Si un linaje guarda en voz baja que hay algo que pasa cuando cae el sueño, los hijos crecen creyendo, y esa creencia cambia la forma en que reaccionan al insomnio, a la angustia, a la desesperación. Y si además hay enfermedades que se transmiten, el efecto se multiplica. La sospecha alimenta la interpretación sobrenatural y la enfermedad alimenta la sospecha. A partir de esas cartas, hablé con mi madre por más de una tarde. La vi quitarse el delantal con la paciencia de los años y poner las manos en la cocina como si aquello la anclara. No la acusé, le hice preguntas que pretendían ser técnicas, casi frías, porque pensaba que la distancia profesional me ayudaría a sostener una conversación que sabía peligrosa. Le pregunté por la bisabuela, qué hacía, cómo practicaba. Ella me contó de remedios que incluían plantas, sahumerios y de la costumbre de dejar frascos con agua en los umbrales durante la madrugada. Dijo, con una voz que no admitía teatro, que muchas de esas cosas eran para la gente del pueblo, procedimientos para calmar malas noches, para alejar envidias. Cuando le inquirí por anotaciones más oscuras, las palabras marca y sangre que había visto, bajó la mirada y dijo: «Éramos otros tiempos». Se mezclaba la fe con lo que se creía necesario. No tengo pruebas, hijo, solo recuerdo miedos. En la casa, los papeles quemados volvieron a ocupar conversaciones. Algunos tíos insistían en que aquello no era más que un folclore que la familia exageró. Otros, en cambio, veían en las palabras de las páginas una genealogía de actos que pretendían dominar destinos. Hubo reproches velados hacia mi madre: si hubieras hablado antes o si hubieras impedido que la bisabuela enseñara esas cosas. Ella se defendía con la misma mezcla de abnegación y ofensa. Hice lo que supe con lo que había. Vamos a ser claros. Culpar no resuelve. Investigar, sí. La habitación prohibida, esa que abrieron cuando la casa iba a ser demolida, fue otro cajón de hechos que se entrelazan. Entre telas había frascos, plumas, un rosario oxidado, un pequeño relicario con una fotografía que nadie quiso identificar. También hallaron lo que parecía una agenda de la bisabuela con nombres y dibujos que no se correspondían con ningún alfabeto conocido. Un vecino, que ayudó a limpiar, me dijo en confianza: había cosas que olían raro, como a resina y a metal. Otro primo contó que entre los papeles encontraron pequeñas bolsitas con lo que parecían restos de plantas y fragmentos minerales. No hallamos un manual de maldad, sino un depósito de objetos cuya intención solo se podía suponer: protección o pavor. Es importante subrayarlo. No existe un documento que declare un rito concreto, ni instrucciones de daño. Lo que hay son señales, y las señales se interpretan según quien las mira. Con las piezas en la mano, intenté hacer lo que mejor me enseñaron: usar la evidencia para formular hipótesis. Volví a consultar a especialistas. La polisomnografía de Sofía, esa frase a la que había cogido un significado distinto desde que mi hermana empezó a enfermar, fue revisada en más de un centro. Los trazos, la pérdida de arquitectura del sueño, la fragmentación progresiva que mostraban las noches de Sofía, junto con su comportamiento diurno, hicieron que algunos neurólogos contemplaran la posibilidad de insomnio fatal familiar. Lo expliqué antes. Es una enfermedad neurológica rara, vinculada a alteraciones que afectan los mecanismos del sueño y que conduce a un deterioro sistémico. No siempre se presenta de la misma manera.
A veces viene con confusión, con conductas atípicas, con una agresividad que asusta a quienes la rodean. No es una etiqueta ligera. Los médicos recomiendan confirmaciones genéticas y estudios complementarios. No se afirma a la ligera porque sus implicaciones son devastadoras. Hablé con un experto en trastornos del sueño que me dijo con honestidad clínica: lo que vemos podría encajar, pero hace falta un corte genético para acercarnos a la certeza. Aún así, la presentación clínica y el entorno social influyen. Una familia que teme lo ritual tendrá reacciones que complejizan el cuadro. Esa frase me golpeó. La medicina no opera en un vacío cultural. Nuestras creencias cambian el curso del tratamiento, la adherencia y la percepción de la enfermedad. En casa, cada vez que se hablaba de pruebas, la opinión se partía en dos. Si es genético, hay que aceptarlo y buscar apoyo. Y, si es ritual, solo la fe puede proteger. Ninguna de las dos posturas era, en sí, una mala respuesta. El problema fue que la familia no se puso de acuerdo sobre qué camino emprender. Mientras tanto, en hospitales y clínicas ocurrieron cosas que nadie debería tener que ver en la vida de un ser querido. Sofía tenía noches en las que no conciliaba el sueño durante días. Su lenguaje se fragmentaba, sus manos buscaban cosas que no estaban allí. En su habitación del hospital, con la luz blanca y los monitores, vi a mi hermana transformarse en alguien que yo no reconocía. No diré que no hubo violencia. Hubo intentos de agredir objetos, algunos episodios en los que la sostenían para que no se autolesionara. Los médicos, con su mirada profesional, introdujeron sedación, antipsicóticos, contenciones físicas solo cuando fue estrictamente necesario. Lo hicimos todo con la vigilancia ética que esperaba de mí mismo. No recrearé escenas de autolesión ni detallaré cómo fueron sus heridas. Basta decir que la lucha por controlar los episodios fue extenuante para todos. En medio de ese ambiente médico, el ritual familiar reapareció como una respuesta inevitable para algunos. Vinieron a la sala curas que conocíamos, rezos en voz baja, el crujir de rosarios, y una vez un hombre que se presentó como poseedor de tradiciones y que habló de linajes como si fuesen mapas con ríos. Este último dijo, frente a varios tíos y mi madre, palabras que otros repitieron en la noche con temor. Cuando una casa no duerme, algo le pide continuidad. Si no se ata, el lamento se vuelve herencia. Nunca usó términos clínicos, no los necesitaba. Para los que ya temían la herencia como maldición, su lenguaje fue confirmatorio. Para mí, resultaba un eco peligroso. La creencia se convierte en acto, y el acto puede sustituir a la búsqueda de evidencia. En la UCI se vivieron momentos que recuerdo con la mezcla de distancia profesional y dolor filial que me define. Sofía fue empeorando. Hubo días en los que su respiración se volvía irregular y las neuronas, invisibles, parecían ir apagándose. Se le colocaron medidas de soporte y en la mesa de guardia se discutió la posibilidad de un deterioro crónico con pronóstico sombrío. Los neurólogos hablaron de la necesidad de estudiar la familia, ofrecieron la alternativa de secuenciar genes que, en algunos casos descritos en literatura, asocian insomnio severo con alteraciones priónicas. Esto, lo repito porque pesa en la historia, no es una conclusión que se toma a la ligera. Implica consecuencias para parientes cercanos y para el modo en que la enfermedad es afrontada. Pedimos consentimiento informado, conversaciones largas, el intento de ofrecer a la familia la oportunidad de una respuesta científica que, aunque dura, podía significar algo de claridad. Entre los pasillos del hospital, mientras firmaba consentimientos y discutía opciones terapéuticas, llamé a mi madre. Ella quiso acompañar la idea de las pruebas con una promesa casi infantil. Trajo velas a la puerta del hospital, dejó rosarios bajo la almohada de Sofía. No la juzgué. Entendí la necesidad humana de hacer algo ante lo que nos lo arrebata todo. Al mismo tiempo, me encontré en conversaciones en las que primos proponían dejar de lado la medicina y realizar, en privado, un ritual que limpiara a Sofía. No di permiso para nada de eso en la UCI.
Expuse, con la calma de quien no quiere perder la autoridad moral, que cualquier acto que pusiera en peligro la integridad de mi hermana no sería tolerado. Hubo gritos, hubo culpas lanzadas como piedras. Después, silencio. La línea entre lo médico y lo ritual se volvió más delgada con el tiempo. En una de las noches más largas, un sacerdote que la familia respetaba vino a la UCI y realizó una bendición en voz baja. Lo dejó claro, no se trataba de contraponer ciencia y fe, sino de acompañar a una persona concreta. Para algunos miembros de la familia eso bastó, para otros la ausencia de certezas seguía siendo intolerable. El hospital no es lugar para rituales que sustituyan tratamientos ni para prácticas que puedan comprometer a un paciente. Es espacio para cuidados que deben respetar la ley y la ética. Allí lo dije y lo repetí, y cada vez me sentí más solo por ser el que defendía ese equilibrio. Al final, Sofía murió en una madrugada casi sin estruendo. No diré que su muerte fue un desenlace dramático, fue la conclusión de un proceso en el que la fatiga del cuerpo, la pérdida de sueño y el colapso neurológico se combinaron en una ecuación implacable. La familia se congregó alrededor del lecho, algunos lloraron en silencio, otros necesitaban nombrar culpables. La escena fue rotunda en su sencillez. Una mujer que amé dejó de respirar, y en su lugar quedaron preguntas y objetos que no servían para nada más que para tapar el hueco. No hubo un acto espectacular, ni revelaciones finales que resolvieran la tensión. Hubo entierro, papedeo, esa sucesión de trámites que aplacan el tiempo y borronean la identidad del duelo. Después de su muerte, la familia se fracturó como ya lo había hecho en otras pérdidas. Hubo discusiones por el velatorio, por las palabras que se dijeron en la iglesia, por la forma de cerrar el cajón. Una vez más, las acusaciones retrocedieron. Si hubieras escuchado a tiempo, si hubieras hecho caso a los signos. Mi madre se hundió en la culpa, y mis tíos se dividieron entre los que querían cerrar esa historia con un funeral discreto, y los que exigían investigar a fondo. Que se haga genética, dijeron algunos. Que se limpie la casa, dijeron otros. Los debates que siguieron no son anecdóticos. Muestran cómo un grupo humano enfrenta la incertidumbre y busca con desesperación un contorno para su dolor. La autopsia de Sofía fue un proceso lento y en parte frustrante. Algunos documentos se escapan a mi relato porque incluyen datos que deben protegerse. Hablaré en términos generales. No hallaron signos de violencia ramplona. Los hallazgos neuropatológicos fueron complejos, y sin la batería completa de pruebas genéticas no se puede cerrar el diagnóstico con rotundidad. Los neurólogos nos dijeron, tenemos indicios, pero requerimos pruebas definitivas. Pedimos las pruebas, reunimos el consentimiento de la familia y esperé. En paralelo, algún tío insatisfecho habló con un forense de confianza y el rumor empezó a circular. No hicieron todo lo que se debía. Esa sensación de cosas a medias vuelve a aparecer como un patrón en nuestra historia. Trámites perdidos, autopsias incompletas, papeles extraviados. Me pregunto si parte de la herencia oscura no es en realidad la incapacidad de llevar procesos hasta sus conclusiones. En los meses que siguieron a la muerte de Sofía, trabajé en separar lo que podía investigarse. Revisé más correos electrónicos con especialistas extranjeros, pedí segundas y terceras opiniones, contacté a grupos que trabajan con enfermedades raras del sueño. Recibí respuesta de algunos, que lo que describíamos, clínicamente, tenía rasgos compatibles con una encefalopatía del sueño de origen genético, que en ciertos linajes, mutaciones puntuales alteran proteínas esenciales del sistema nervioso y desencadenan cuadros parecidos. Estas explicaciones técnicas no borraban la sensación de que algo más, cultural y simbólico, recorría nuestras vidas. Si la ciencia podía ofrecer un nombre, la cultura ofrecía una narrativa en la que la pérdida encontraba sentido, y ambos ejercicios son humanos y legítimos. Un episodio que me persigue ocurrió cuando, meses después del funeral, me encontré frente a frente con el viejo rumor que había comenzado con la madre junto a mi cama. Un primo me llamó al teléfono nocturno. Se volvió a abrir la puerta del cuarto de la abuela, dijo en voz baja. Fui, con la fatiga acostumbrada, a la casa de los abuelos. Encontré la puerta entreabierta y la sensación de que alguien había removido cosas. Entre papeles desordenados, localicé una carta que alguien había ocultado antes de los velorios. Era de la bisabuela, escrita a mano en tinta ya oxidada.
En ella, la voz anclaba dos cosas. Una petición para que en la familia no se revelaran ciertas prácticas porque atraen, y una idea más inquietante. Si el sueño se pierde en sangre, no lo nombren como hombre, denle nombre de cosa y échenselo de la casa. No sé si se refería a una enfermedad, a un rito de protección o a una superstición que en algún momento les pareció útil. Lo que sí sé es que esa frase, denle nombre de cosa, establece la disolución de una persona en un objeto, una manera de despersonalizar el dolor, de fijarlo como algo que puede ser expulsado. Esa lógica, si se aplica a seres enfermos, puede ser devastadora. En los cafés donde algunas familias discuten lo que no se atreven a decir en voz alta, me encontré con voces que afirmaban haber visto patrones. Siempre mujeres que sufren, decía una tía. Siempre quienes se casan fuera, decía otro. Discusiones así huelen a prejuicio, pero también lucen como intentos improvisados de explicar lo inaceptable. Y en ese aroma de explicación aparece, otra vez, la pregunta que me persigue. ¿Herencia oscura o enfermedad hereditaria? ¿Rituales que encadenan generaciones o cadenas de mutaciones que se expresan bajo las condiciones culturales de la familia? Lo más honesto es decir, ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que es peligroso es creer que una excluye a la otra. He regresado a Mazamitla en un intento no solo de buscar fantasmas, sino de explorar las raíces de nuestras creencias. Hablé con ancianos del pueblo que recordaban a la bisabuela como la que sabía de plantas y no como una figura maléfica. Otros, sin embargo, describían noches de cánticos en la hacienda, de luces que no eran de vela y de hombres que hablaban en voz baja. La memoria oral es voluble, se adapta a lo que hoy interesa contar. En ese cruce de recuerdos encontré la misma constante. La familia tuvo prácticas que hoy, fuera de contexto, parecen extrañas, pero en su momento fueron parte de una cosmovisión y no necesariamente herramientas de daño. En los años que siguieron intenté documentar lo que podía. Escribí informes para especialistas, guardé las cartas, digitalicé las polisomnografías, y con ello me adentré en una labor que fue a la vez científica y sanadora. No busqué demostrar un ritual, busqué entender. Pedí pruebas genéticas que tardaron en llegar por burocracias y por la dispersión de la familia. Algunos aceptaron, otros no. No es raro, cuando una prueba puede señalar no solo a la persona enferma, sino a parientes, la familia se divide entre quienes quieren saber y quienes prefieren no cargar con una etiqueta que cambia la vida. Se me acercaron primos que no querían saber si llevaban algo en la sangre. Se me acercaron otros que querían la certeza para poder planear el futuro. La sabería, como todo saber, era una espada de doble filo. Al final de este recorrido, la muerte de Sofía quedó como la segunda onda que rompió nuestra playa. No borró lo anterior, sino que lo profundizó. La casa continuó con sus puertas cerradas y con el rumor de la habitación prohibida que aún no se había dormido del todo. La bisabuela quedó como un personaje que no puede encasillarse, curandera, madre, guardiana de secretos. La madre volvió a su rutina, con el pelo más blanco y las manos más temblorosas. Mi padre, que siempre fue presencia, murió poco después de una pulmonía. Su silencio se llevó consigo muchas contestaciones. Y yo me quedé con expedientes, con fotos, con testimonios, con la certeza de que la verdad, si existe, es poliédrica. En el rincón más profesional de mi mente, continúo pensando en los mecanismos biológicos. En la parte humana, sigo viendo cómo las historias familiares, cuando no se nombran, cobran vida propia y obligan a las generaciones a interpretarlas. Tal vez la herencia oscura sea la suma de ambas cosas. Una neurobiología alterada que, en presencia de pautas culturales y rituales, se convierte en una narración que la familia relata como destino. Tal vez la herencia sea también la costumbre de no hablar, de guardar cajones donde se queman pruebas y se colocan promesas, de no permitir que la investigación avance tan lejos como el dolor exige. No cierro el caso con una respuesta porque no la tengo. He visto suficientes pacientes para saber que la certeza absoluta es un lujo raro.
He visto, como hijo, suficientes noches sin dormir en los pasillos de guardia y en las capillas de hospital para comprender que el misterio duele como la pérdida. He visto a la familia partir en direcciones distintas, con cartas en la mano, con memorias heridas y con el deseo legítimo de entender. Lo único que puedo afirmar con calma es esto: la herencia existe, pero no es unívoca. A veces se transmiten mutaciones que desmoronan el sueño, otras en historias que se repiten hasta hacerse norma, y en muchas ocasiones en la mezcla de ambas, que convierte lo inevitable en destino y lo curable en fatalidad. Si me preguntan hoy si creo en rituales que encadenan generaciones, respondo con la misma ambivalencia que ha marcado mi alma. Creo que hay prácticas que se transmiten y que moldean comportamientos. Creo también que hay enfermedades que se heredan. Lo que no creo es que una sola explicación agote la complejidad. Herencia oscura, rituales que encadenan generaciones, es más que un título. Es una pregunta que convoca a mirar a los muertos y a los vivos, a los papeles quemados y a las piezas de laboratorio, a la bisabuela que rezaba y al neurólogo que pide una firma. La respuesta que damos depende de qué margen de duda estemos dispuestos a aceptar. Para quien me escucha ahora y para quienes compartieron estas noches conmigo, no reduzcan a los que sufrieron a una anécdota de terror. Guardar respeto por quienes murieron es el primer acto de justicia. Y si algo les queda de esta historia, que sea la llamada a la curiosidad compasiva: investigar sin demonizar, creer sin negar la ciencia, acompañar sin renunciar a la responsabilidad clínica. Si tienes una experiencia similar, si tu familia guarda un secreto que pesa, o si crees que la ciencia y la fe pueden dialogar sin aniquilarse, escribe abajo: quiero leer sus testimonios porque necesito saber si hay otros linajes que conviven con esta duda. Suscríbete, comparte y, si lo deseas, mira la próxima pieza donde revisaré documentos que nunca antes se mostraron y hablaremos con especialistas sobre lo que la medicina hoy puede y no puede decir sobre trastornos como el que afectó a mi familia. La herencia oscura sigue entre nosotros, no ha dejado de preguntar. Y yo, médico e hijo, sigo respondiendo con preguntas. ¿Qué significa, en verdad, que lo oscuro se herede? ¿La práctica, la sangre o el silencio? Lo dejo ahí, sin resolver, porque a veces la única honestidad es admitir que el misterio persiste.